Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Archivo de las vanguardias de Dresde. Desde finales de 2022 se encuentra en marcha la renovación del Archivo de las Vanguardias de Dresde, o Black House, como también se le llama al edificio, proyectado por el estudio de arquitectura madrileño Nieto Sobejano. Construido en 1732, el Block House es uno de los edificios más icónicos de Dresde, situado en la ribera del río Elba. Ha tenido múltiples transformaciones, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de Nieto Sobejano, con una superficie de 2000 metros cuadrados, responde a la voluntad de abrir el archivo a visitantes, especialistas y público en general, con objeto de hacer accesible el mobiliario de las distintas corrientes artísticas de las vanguardias del siglo XX. El proyecto surge de la inclusión del archivo en un volumen cúbico suspendido, liberando toda la planta baja como espacio público flexible para actividades múltiples, simbolizando un diálogo entre la memoria y la vanguardia. Rascacielos absorbentes de tormentas de arena. Encontrar una solución a través de la arquitectura para hacer frente a las tormentas de arena masivas que ocurren en grandes ciudades desérticas como Dubái, definió el proyecto Sandstorm Absorbent Skyscraper, recientemente realizado por Calvot Studio Design, proponiendo 25 torres ubicadas precisamente en la ruta principal de Dubái. Inspiradas en su función, las torres cuentan con dos cavidades funcionalmente precisas para absorber partículas de suelo en campos magnéticos artificiales, acompañadas de tráqueas, diseñadas para proporcionar la menor longitud posible para mantener el confort de los residentes, así como la presión y succión óptimas. En este ciclo, la tormenta de arena pierde su carga eléctrica al ingresar a las instalaciones del edificio, transfiriéndose a la sección de depuración de suelos y luego a los hilos aislados de acero y tuberías caloportadoras ubicados en la base de las torres. Estas tuberías de transferencia de calor cargadas con energía solar de paneles solares aumentan la temperatura de la arena recolectada a 600 grados centígrados, creando baterías térmicas que almacenan y proporcionan la energía necesaria para que la torre y los edificios vecinos funcionen sin electricidad durante unos meses. Universidad de Hamburgo. C.F. Müller Architects ha ganado el concurso para el nuevo edificio de investigación del Laboratorio de Interacciones Fundamentales de Hamburgo, HAFUN por su sigla en alemán, de la Universidad de Hamburgo en Science City Hamburg-Wagenfeld, Alemania. HAFUN es clave para unir dos centros de investigación y proporcionar instalaciones con entornos abiertos para oficinas, lugares de reunión y conferencias, así como laboratorios parcialmente subterráneos con equipos extremadamente sensibles para investigar, que requieren un blindaje completo contra interferencias y vibraciones. El edificio consta de dos atrios, unidos por una esquina en cada volumen, creando una geometría de doble bucle, que con una fachada unificadora proporciona un edificio reconocible e icónico, que en combinación con su diseño paisajístico se adapta a su entorno. Los volúmenes interconectados crean ángulos para los espacios al aire libre, alrededor del edificio con terrazas verdes y jardines, que se fusionan con los patios de los volúmenes, apreciándose abiertos y acogedores. Fallece Rafael Viñoly. El pasado 3 de marzo de 2023 falleció a sus 78 años, el reconocido arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, que naciera en Montevideo el 1 de junio de 1944 y realizará su carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la que se graduó en 1969. A veces polémico por sus controvertidos diseños, Viñoly era reconocido y respetado a nivel internacional por sus cualidades profesionales, siendo autor de importantes proyectos en distintos países como el 432 de Park Avenue de Nueva York, el 20 Fenchurch Street de Londres y el Foro Internacional de Tokio, siendo este último producto de un concurso que ganará en 1989 y que actualmente está considerado como el principal centro cultural de Japón. En Uruguay sus principales proyectos fueron el nuevo aeropuerto de Carrasco y el puente circular sobre Laguna Garzón, además de su actividad como arquitecto que lo llevó a recibir varios reconocimientos a nivel internacional. Rafael Viñoly dictaba charlas en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.